asesoramiento y retirada de mobiliario gratuito. Estamos en Ramón Cabanillas 2, teléfono 981 23 02 21. Infórmate de nuestros productos y promociones en la web mueblesalva.com. A Deputación da Coruña destina 9 millóns de euros para apoiar a reactivación da hostalaría e as axencias de viaxes na provincia. Axudas directas de 1.500 euros para autónomos e microempresas destes sectores nos concellos de menos de 50.000 habitantes. Aberto o prazo de solicitudes. Infórmate en emprego.dacoruña.gal. Plan de emprego local. Deputación da Coruña. Onda Cero A Coruña. 89.2 FM. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. 1:27 abrimos nuestro planetario de la radio. Después de hablar con una estrella como Julio Boca, lo tenía que decir, hablamos con de las estrellas, con dos estrellas también del mundo astronómico, como son Óscar Blanco y Borja Tosarla. Óscar, hola Borja. Hola, muy buenas. Muy buenos días, Lara, ¿qué tal? Recuerden que nos pueden escuchar, nos están escuchando a través de la radio en el 82 en A Coruña y 99.3 en Ferrol, pero también lo pueden hacer a través del canal de YouTube de Borja Tosar, que es youtube.com/Borja Tosar. Y si no, me buscan en Twitter o nos buscan en Twitter, que están por ahí los enlaces, que también allí. Y si no nos pueden ver ahora, lo pueden recuperar después para que vean las caras de estos maravillosos colaboradores que tenemos y además también sus contextos, que también no tienen desperdicio. Bueno. Sí, especialmente el de Óscar. Sí, el tuyo es un poco soso, pero bueno, venga, va, te lo perdonamos. Pero bueno. Bueno, vamos a hablar de astrobiología y lo vamos a hacer con un nombre propio porque el último episodio de Astro Trastornados nos presentasteis, digo porque a mí, yo personalmente no sé si alguna vez lo conocí, pero no lo registraba y ahora ya lo tengo y no me lo olvidaré jamás. Nos presentaste, Borja, a Carlos Briones, que es científico del CSIC, experto en el origen de la vida, uno de los que más sabe de este campo y además un divulgador estupendo, vamos. Bueno, buenísimo, Carlos Briones, el Astro Trastornados de este viernes, es que fue una pasada. Yo ya lo conocía, tuve la oportunidad de estar con él un día en Santiago, además lo llevamos a ver Bonaval, que las escaleras de Bonaval son un poco como la espiral de ADN y él es experto en ese tipo de cosas, en RNA y ADN, y le hizo mucha gracia, ¿no? Y la verdad es que moló mucho traerlo de nuevo porque aparte de ser uno de los mejores científicos, es que es uno de los mejores científicos de España, o sea, sin ninguna duda, uno de los astrobiólogos más destacados de España. Y aparte tiene una humanidad y una humildad que moló muchísimo, escucharlo hablar. Nos contó de la vida en Marte, él cree que va a aparecer vida en Marte, que hay posibilidades de que hay vida en Marte actualmente, no bichos grandes, sino microbios o algo de tal, no sé qué, sí. Y vida en Europa y en Ganímedes. Esto es una pasada, o sea, que te lo diga el que más controla de esto y te lo diga abiertamente, no se esperan bichos muy grandes, pero sí que moló muchísimo. Sí. Óscar, son los que estudian astrobiología, son los expertos de eso, de buscar vida o de buscar vida en el espacio. La astrobiología es más una rama de la biología o de la química que de la propia astronomía. Lo que pasa es que buscan o tratan de buscar evidencias de vida en otros lugares que no son la Tierra. Lógicamente estamos con mucha limitación porque no podemos ir con un frasco a recoger muestras a otro planeta y analizarlas bien, ¿no? Hay muchas limitaciones. Pero una de las cosas que se suele hacer es conocer muy bien la vida en la Tierra y la vida extrema en la Tierra. Los extremófilos, que se llama aquellos lugares donde pensábamos que no puede haber vida porque es muy ácido, muy frío, muy caliente, muy seco y donde sí se ha encontrado vida y estudiando esa vida puedes decir, bueno, pues a lo mejor la vida se acopla y se adapta muy bien a las condiciones que hay. Si tienes al menos unos pocos ingredientes básicos que conocemos, por ejemplo el agua y una fuente de energía, de calor y demás, pues a lo mejor con eso ya puede surgir algo, ¿no? La química busca a lo mejor la manera de llegar a lo que llamamos vida. Lo que pasa es que, claro, no hay todavía respuesta y es una de las cosas que pretenden hacer los astrobiólogos, ¿no? Y bueno, pues no sé si tendremos noticia pronto o tarde o nunca,
pero se está trabajando en ello y ahí estamos, como decía Borja, hay varios candidatos en el sistema solar, Marte por supuesto, pero yo creo que incluso más la Luna Europa en Júpiter o Encelado en Saturno, son sitios donde quizá haya más evidencias de vida actual. Borja. Lo que más me sorprendió de Carlos, que es lo que me parece más aportación, sabíamos que hay posibilidades de que haya vida en Marte, porque mandamos Perseverance, se mandó Perseverance, la sonda de la NASA, y se van enviando misiones para intentar buscar vida. Sí. Perseverance es un cambio brutal, va a hacer unos análisis que seguramente, además que Carlos decía, la dificultad de vida en Marte es que si se parece a la vida como es la vida en la Tierra, lo más probable es que sea contaminación de la Tierra. O sea, probablemente la sonda, pues alguien estornudó en ella, no se limpió bien, aunque hay un protocolo de esterilización muy dura. Claro. Entonces, si se parece a la de la Tierra, pues seguramente dirás, pues es vida de la Tierra. Y si es vida que no está basada en nada que tiene que ver con la Tierra, que no utiliza las proteínas como las utiliza aquí la vida o las enzimas, claro, lo que nos decía es que igual una vida tan diferente a la nuestra, igual no somos capaces de detectarla, aunque la tengamos delante. Claro, entonces claro, decía, porque nosotros buscamos lo que conocemos, lo que no tenemos, o sea, es muy complicado de distinguirlo. Exactamente, claro, lo que dice es que tú mandas ahí la Perseverance y lo que buscas es en base a todos tus prejuicios de cómo es la vida en la Tierra. Claro, tú llegas allí y él sí que dice que la vida tiene que estar basada en algo, tiene que haber agua, tiene que haber carbono y tiene que haber una fuente de energía, pero aunque sea basada en el carbono, pues imagínate que en vez de es lo que decía, tú si a una vida extraterrestre que ha evolucionado de una forma diferente le dices que tiene que buscar una vida que se basa en hacer 2 espirales de ADN, que son las que conocemos todas del libro de conocimiento do medio, ¿no? 2 escaleras de azúcares y de tal, no sé qué, entrelazadas entre 2, larguísimas, tal, no sé qué, y te dicen, pero tú estás jamado, esto es una tontada. Entonces, claro, es lo que dice, o sea, la vida extraterrestre, ¿cómo puede ser? Puede ser tan diferente, aunque esté basada en el carbono, que será difícil detectarla. Entonces, lo más probable es que los próximos años, con Perseverance, pues aparezca la noticia de se ha descubierto vida en Marte, saldrá otra que no, que sí, que no, que habrá una discusión científica, que esto es muy típico, y hasta que no vaya Carlos Briones, un astrofísico, a Marte con un montón de aparatos, o se traigan muestras de Marte a la Tierra y se analice aquí, seguramente no lo sabremos con seguridad. Pero es una época apasionante porque estamos a punto de encontrar vida en otros sitios. Desde luego, no sé si somos conscientes, de hecho, en una entrevista decía, que le leí por ahí a Briones, decía que este es el año de Marte en muchos sentidos, ¿no? Y uno de los sentidos es ese. Hay más en el canal de YouTube de Borja Tosar, Astrotrastornados, y pueden ustedes escuchar toda esa charla súper interesante con Carlos Briones, porque os tengo que despedir, no os enfadéis. No hay problema. Bueno, ya vemos si nos vas a despedir con esa con finiquito o algo. La semana que viene más, es que Julio Boca no nos visita todos los días, ¿eh? Nada. Claro, y nosotros todas las semanas ya estamos muy vistos. Pero os quiero igual, ¿eh? Os quiero más. Julio Boca es una cosa de así de, ay Dios, qué crack. Y vosotros sois cracks, pero sois mis cracks. Para generar el efecto. Esto en YouTube es impresionante ahora mismo. De verdad, eche un ojo a YouTube después porque además se van a echar unas risas, con lo cual ya es doble función la que tenemos. Divulgadora y de hacer feliz a la gente, que es una de las claves de la radio, o creo que debe ser. Óscar Borja, hasta la semana que viene. Adiós. Venga, muchas gracias, Lara. Chao. Hasta luego.